Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos a todos y perdón la demora, pero bueno, el objetivo era poder también rezar Arvit y decir Kadish. Vamos a estudiar, me han pedido obviamente, eh, por la refuá Shlema de Gillette Masauda Bat Aziza, que Akadosh Baruj Hu le envíe refuá Shlema. Prontamente en nuestros días, Nisan es un mes que está rodeado por la refuá Shlema y esperemos que todo eso llegue muy bien a Bezrat Hashem. Hoy comenzamos en buena hora el capítulo segundo de Ilhot Milá. Ilhot Milá, las leyes que regulan la circuncisión, tiene 3 capítulos, nada más, pero que obviamente nos hablan acerca de una tarea, de una mitzvah, que es una mitzvah esencial en la definición de la identidad judía del recién nacido, por supuesto, y de todo lo que representa esa shalshelet, esa cadena inmensa que nos une hasta Abraham Avinu, quien fue el primero en iniciar. El Rambam inicia la primera Mishnah, la primera halajá, del segundo capítulo, diciendo Akol Kesherim Lamul. Estudiamos la semana que pasó, todos son aptos para realizar una circuncisión. Afilu Arel, incluso un incircunciso. Ve'ebed, un esclavo. Be'katan, un niño. Malin, Be'isha, y una mujer pueden circuncidar en un lugar donde no haya un hombre que pueda hacerlo. Quiere decir que aquí tenemos una realidad muy interesante que nos está diciendo el Rambam, que incluso un incircunciso, quiere decir una persona que no tiene una circuncisión, ¿quién es? Por ejemplo, explican los Mefarshim del Rambam, un Israel, eventualmente, o sea, es una persona judía, pero que no tiene Brit Milá porque sus hermanos, Dios no permita, murieron a consecuencia del Brit Milá, y como estudiamos la semana pasada, todavía no se considera que se le pueda hacer Brit Milá porque no se considera que pueda ser viable, aunque tenga 18 años, pero todavía puede tener algún problema de sangre, una hemofilia, eventualmente, que no pudo ser tratada. Lo mismo pasa con el Eved. ¿El Eved qué quiere decir? El Eved, en principio, es una persona que no es libre, a pesar de que no está obligado. Estudiamos con el cumplimiento de las mitzvot, en este caso también lo puede hacer. Un niño pequeño, a pesar de que no sea barda'at, a pesar de que no tenga conciencia de lo que puede llegar a ser y no sabe poner la intención en cuanto a la mitzvah, la milá no necesita ser lishma. Por supuesto, como explicamos, nadie tomará a un niño pequeño para hacer un brit milá, porque obviamente todo eso representa una perfección, un entrenamiento, una omanut también, un arte. También la mujer puede hacer el brit milá, obviamente, porque en este caso no hay quien lo haga. Muy bien, y terminábamos, dice el Rambam, la primera halajá. Sin embargo, un no judío que no circuncide en absoluto. Pues si ya lo hizo, pero si ya lo hizo, no es necesario repetir la circuncisión, es decir, sacarle sangre, y simbólicamente esto se llama atafat dam. Quiere decir que a veces se optaba por hacerlo con un médico, la circuncisión, un cirujano, un urólogo, y eventualmente también lo hizo la circuncisión alguien que no es judío. En principio no se debe hacer. Y si lo hizo, ya no necesita, obviamente, hacer atafat dam. A pesar de que hoy sabemos, eventualmente, que se debe hacer atafat dam, porque en última instancia eso vendría a demostrar, obviamente, que eso se hizo leshem milá, quiere decir por el pacto de la circuncisión. Muy bien, el Rambam nos dice entonces con qué se puede hacer la circuncisión. Dice ubakol malim, afilu betzor. Dice con cualquier elemento se puede circuncidar, inclusive, obviamente, con una piedra
filosa, por supuesto, vidrio o cualquier elemento cortante. Pero no se puede circuncidar con el filo o membrana de una caña por el peligro que implicara estar en contacto con las astillas de una madera, estudiamos, ¿verdad? Así vimos que Zipora, la esposa de Moshe, camino a Egipto, cuando Moshe por primera vez se dirige allí con su esposa e hijos, realmente tuvo que practicar el Brit Milá ante la amenaza de muerte para Moshe Rabenu de su hijo. Algunos sostienen que fue el segundo hijo, Eliezer, otros, con los cuales yo acuerdo un poco más, era con Gereshom, su primer hijo, porque recordemos que el pacto que había hecho Moshe Rabenu con Yitro, su suegro, era que su primer hijo, que habría de nacer con Tzipora, habría de ser destinado para la, Dios no permita, Avodah Zará, para la idolatría. Por lo tanto, Gereshom, en principio, parecería no tener el Brit Milá. El hecho que Akadosh Baruj Hu los detuvo en el Malón, quiere decir en la estación que hicieron intermedia hasta llegar a Egipto, y allí amenazó a Moshe Rabenu de muerte. Eventualmente, todo esto nos habla acerca de la expertez de Tzipora, acerca de que cómo aprendió el cumplimiento de las mitzvot, cómo lo abrazó el cumplimiento de las mitzvot, por supuesto, y de una u otra manera también eso la llevó a salvar la vida de Moshe, y por eso lo llama Hatan Damim Lamulot. Quiere decir que tú eres mi consorte de sangres para Mulot. Mulot es de Milot, eventualmente, que tiene que ver con las circuncisiones. Muy bien, el Rambán termina la primera alajá diciendo: la mejor forma de cumplir el precepto es circuncidar con hierro, sea un cuchillo o tijeras. Obviamente, no obstante, todo el pueblo de Israel adoptó la costumbre de circuncidar a su hijo con un cuchillo, que quiere decir saquín. Y el saquín obviamente es el bisturí, eventualmente. Muy bien, seguimos con la segunda alajá, que también la estudiamos y la estamos repasando para recordarles cómo se hace una circuncisión. Muy bien, el primer proceso obviamente se llama milá. Es donde la milá en sí, que consiste en cortar todo el prepucio hasta que todo el glande quede al descubierto. El glande es la cabeza peneana. Luego tenemos el segundo paso, como estudiamos, que se llama periá. Periá significa se corta con la uña la membrana suave que está debajo de la piel y se mueve de un lado al otro hasta que se vea la carne del glande, o sea que se vea la cabecita del pene del bebé. El tercer punto, habíamos dicho, se llama metzitza. Metzitza es succionar la circuncisión para extraer la sangre que se encuentra en las partes alejadas, eventualmente a la herida, por supuesto, donde se hizo el Brit Milá, para evitar riesgos, aunque las probabilidades de que surja un problema por no hacer este paso son escasas. Los jajamim determinaron que igual hay que hacerlo para evitar incluso un mínimo porcentaje de riesgos. Eso se llama metzitza, que es cuando el moel en general puede con su boca tomar un poco de esa sangre, aspirar un poco de esa sangre, no la toma, obviamente, la saca y luego se la quita de la boca, o eventualmente, como también está permitido hacerlo, con una pequeña jeringuita, con la parte superior de la jeringuita, con una pipeta, donde se lo coloca como separador y entonces se aspira y allí queda un poco de la sangre dentro de la pipeta de la jeringa, y de esa manera se cumple también la mitzvah. Por supuesto que quien quiere hacerlo de una manera mucho más contundente lo hace con su propia boca. Muy bien, luego de la metzitza, o sea, son tres procesos: milá, periá y metzitza. Milá es cuando se corta el prepucio, ahí se pone el magén, obviamente el moel toma todo lo que es el prepucio en la parte superior del glande, vamos a suponer, perdón el ejemplo,
que aquí va a ser el Brit Milá, entonces aquí arriba está el prepucio, se tomará entonces el bisturí, el magén, que es el escudo, y entonces lo que queda por encima es todo lo que es el prepucio. Aquí entonces se corta, esto es lo que se llama milá. Luego de la milá, obviamente cuando se cortó esta parte superior, lo que queda cubierto, obviamente, la cabecita del glande. Entonces aquí es cuando yo tengo que separar, periá, tengo que separar la membrana que está rodeando el glande hasta que puedo descubrir la cabecita del pene y eso se llama periá. Por último, todo el lugar donde ha quedado la herida, eventualmente, a partir de allí, es donde se va a tomar la muestra, llamémosla así, de sangre, y o con un pequeño tubito, una pequeña pipeta, eso se llama metzitza. Todos los que aprendimos a hacer Brit Milá, eventualmente tuvimos esa experiencia de poder hacerlo, Baruch Hashem, y entonces de una u otra manera también lo hemos aprendido no solamente porque vimos a Moalim expertos, sino que en algún momento para poder pasar de la teoría a la acción teníamos que hacerlo también nosotros. Pero bueno, eso fue hace muchos años atrás y después por temas de Shalom Bait y de trabajo, entonces ya no practiqué más el Brit Milá, lamentablemente o afortunadamente, pero bueno, estamos muy felices de poder haberlo aprendido también, por supuesto. Muy bien, luego de la metzizá, decía, ahí se coloca una venda, ya con una sustancia curativa, una gasa o algo similar, obviamente, y dice el Rambam que todo Moel, todo aquel que hace la circuncisión, que no hace metzizá, debe ser destituido. Quiere decir, él termina este segundo, dice que Ma'avirimoto, quiere decir Ma'avirimoto, es decir, no se le permite seguir haciendo el Brit Milá, ¿sí? Porque obviamente que Mefatrim Oto, Milhiot Moel, se lo exime, o sea, no se le permite hacer el Moel. Muy bien, dice que el Rambam en la tercera alajá, para que ya los que tenemos que estudiar para hacer el Brit Milá, hay que tener dos experteces. La primera es saber la alajá, que es muy corta, son 3 capítulos, obviamente, no es tanto la alajá. Pero lo importante es la práctica que uno va acompañando a un Moel experto durante 6 meses. Y recién después de 6 meses puede empezar a hacer Brit Milá, obviamente bajo la mirada atenta de su maestro, su Moel. La tercera alajá nos dice, Yesh tzitzin me'akevin et hamilá. Hay restos de piel que si quedan sobre el glande invalidan la circuncisión. Esto es muy importante saberlo, porque a veces, obviamente, cuando se va a revisar el Brit Milá, nos pasa eventualmente hoy en día, cuando estos seres únicos que son las personas que abrazan el judaísmo, los Gerim, que tal vez han hecho su Brit Milá anteriormente, pero cuando se los van a revisar se encuentran para su propia frustración que el Brit Milá no está bien hecho. ¿Cómo es que se considera que el Brit Milá no está bien hecho? Primero porque tal vez no han sacado el prepucio que tenían que sacar. Segundo, es que quedan eventualmente tzitzim, quiere decir restos de piel, que si quedan sobre el glande, sobre la cabeza del pene, invalidan la circuncisión. Pero hay otros tzitzim, hay otros restos de piel que no la invalidan. La pregunta de Rambam es, ¿cómo es esto? ¿Qué significa todo esto? Perdón. Si queda piel del prepucio cubriendo la mayoría del largo del glande, esto se considera como es incircunciso, igual que antes. Pues ese trozo de piel, explica el Rambam, hace que la circuncisión sea inválida. Y obviamente es necesaria extraerla. Pero si tan solo queda un poco, que no cubre la mayor parte del largo
del glande, no hay inconveniente. Entonces, sepamos, obviamente, que el concepto es Or Ajofe et Rov Gub'a Shel Atara. Es una piel que cubre la mayor parte de la atara. La atara es la corona, quiere decir el glande, la cabeza peniana. Pero cuando einojofe, cuando no cubre la mayor parte de la atara, así se llama el glande, entonces no es un tzitz, no es una piel que esté meakev, que esté creando obviamente un inconveniente, y en este caso no impide considerar eso como Brit Milá. Bien. La cuarta alajá nos enseña el Rambam: todo el tiempo que el mohel esté ocupado en la circuncisión, debe continuar cortando tanto los trozos de piel que la invalidarían como los que no. Pero si el mohel ya se apartó, quiere decir finalizó, solo debe volver y cortar la piel que invalidaría la circuncisión. Si se realizó una circuncisión sin hacer la periá, quiere decir descubrir la cabecita del glande, es como si no se hubiera circuncidado. Repito entonces, dice la cuarta alajá: Amal, kol zman sheosek bamilá, todo el tiempo que el mohel esté ocupado en la circuncisión, quiere decir, está ocupado quiere decir, explican los mefarshim del Rambam, shelos silek et yado mimena, que todavía no terminó, no sacó su mano de la circuncisión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Joser ben alatzitzim shemeakbim ben alatzitzim sheem meakbim. Puede entonces, si tiene que ocupar, debe continuar cortando tanto los trozos de piel, tzitzim, que invalidan, como los que no invalidan. Pero, parash quiere decir que el moel eventualmente silek yadav, quiere decir que retiró sus manos, quiere decir ya se apartó, finalizó. ¿Sobre qué tiene que volver? A la tzitzin a me'akevin. Sobre esos trocitos de piel que están eventualmente invalidando, tiene que volver y cortar. Porque si no, el Brit Milá está inválido. Ahora bien, el punto siguiente dice, a la tzitzim she'inam me'akvim eino joser. Pero sobre esos trocitos de piel que son muy finitos y que a veces no representan un elemento invalidante, no tiene que volver. Mal velo para etamilá que iru lo mal. Si hizo el Brit Milá, si hizo la circuncisión, pero lo para etamilá, no hizo la priá. La priá, ¿qué quiere decir? Cortar esa membrana que se corta con la piel, a veces o con un pequeño bisturí. Eso se llama cortar el krum, la membrana, y no dejó expuesta la carne del glande, quiere decir de la cabeza peniana. Entonces, en ese caso, es como si no hubiera circuncidado. O sea que las reglas, obviamente, son reglas muy constantes, muy concretas, obviamente, que tenemos que tratar, obviamente, de cuidar fundamentalmente, de poder cumplir con el Brit Milá Ka'alajá. La quinta alajá dice: Katán shepesaró raj peyoteru meduldal. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un bebé que tiene la carne de su miembro muy flácida? Quiere decir raj, muy tierna, y meduldal. Meduldal quiere decir empobrecida, quiere decir que rafui betalui. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una criatura así? Que le cuelga, o si es muy obeso, de modo que parece incircunciso. Entonces, ¿cómo se puede hacerle? En este caso, entonces hay que verlo. Para poder hacer el Brit Milá, se le debe ver con una erección. Quiere decir que hay que promover que, como es un músculo, y el músculo del pene es un músculo eréctil, como sabemos, entonces en última instancia hay que lograr, como si el chiquitito nació gordito eventualmente, y entonces está todo retraído y no se puede ver
donde está verdaderamente el glande, hay que tratar de provocarle una erección. Si se nota que está circuncidado, no hace falta hacer ningún corte más, solo precisa acomodar la carne que esté alrededor, de modo que se note que se le hizo la circuncisión, por Marit Ain, por la apariencia que puede crear que está incircunciso. ¿Sí? O sea que a veces pueden hacer una criatura que ya está circuncidada. Moshe Rabbeinu le pasó así en Mitzrayim, ese fue el milagro, ¿no? De la familia de Moshe Rabbeinu, que no tuvieron que recurrir a hacerle el Brit Milá. O sea que aquí, eventualmente, si el niño tiene la carne de su miembro muy flácida, que le cuelga, o si es muy obeso, tenemos que saber eventualmente, para saber si que parece incircunciso, pero realmente parece que ya nació circunciso. Entonces, por Marita hay que revisarlo. Pero si cuando tiene una erección parece incircunciso, quiere decir que eventualmente todavía hay mucha piel y mucho, en principio, de parte de su prepucio, es necesario volver a cortar la carne que quedó colgando hasta que el glande se vea al descubierto cuando tenga una erección. Esto es obviamente ya de Mitzvat Jajamim, es de origen rabínico, pero por la ley de la Torá, si fue circuncidado, ya alcanza y no es necesario circuncidarlo por segunda vez, aunque parezca incircunciso. ¿Esto en qué caso se da? Decíamos, primero si nació circunciso es un caso. Ahora, le hicieron el Brit Milá, pero ¿cómo queda? A la vista de los demás, aparece como que está tan retraído el glande, la cabeza de su pene, que es pequeñito y el chiquito es un poquito obeso, y la carne cuelga, la piel cuelga, parecería ser que no le hicieron el Brit Milá. Por eso hay que provocar la erección para ver que está circunciso. Pero eventualmente dice, si tiene una erección y parece incircunciso, entonces hay que volver a cortar. Y estos son cuadros, obviamente, que suelen pasar. No vayan a pensar que lo que trae el Rambam aquí es solamente teoría, sino que obviamente el Rambam lo tiene por una gran práctica, obviamente, y por su gran sabiduría, que en este caso suele pasar. Pero pasa. Nosotros tenemos casos, nosotros como familia, digo, casos familiares en los cuales eso se dio también, y entonces es bueno saber que estamos frente a un caso donde la circuncisión fue bien hecha. Y sin embargo, parece tan retraído el glande que parece que el prepucio quedó. Y no es necesariamente así, hasta que se comprueba la erección. Espero haber sido lo suficientemente claro para, para ustedes. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un Brit Milá en Shabbat? En Shabbat se puede hacer todo lo necesario para un Brit Milá. Se puede hacer la Milá, se puede hacer la Periá, descubrir el glande, la Metzitza, obviamente, que es el tomar parte de la sangre, el succionar, perdón, la sangre, no tomarla, y cortar los restos de piel que invalidarían la circuncisión, eso que se llaman tzitzin, tzadiyut, nun, que son como filamentos, ¿no? Aunque el Moel ya se haya apartado. Quiere decir que ya terminó el Brit Milá. Cortar los restos de piel que no la invalidarían si es que el Moel aún no se apartó y colocar una venda, que es la Habosh, que eso supuestamente en Shabbat no se puede hacer, ¿verdad? Pero en este caso el Brit Milá obviamente es una mitzvah que también en Shabbat se puede hacer. No obstante, la preparación, y esto es muy importante, de los menesteres de la circuncisión, lo dohim Shabbat, quiere decir preparar todo lo anterior, preparar, llevar los implementos, los instrumentos, etcétera, y todo, el alcohol y el polvo para curar y las vendas y todo eso, no, no desplazan el Shabbat. Es decir, que no está permitido transgredir el Shabbat para transportar todo eso por la vía pública. Dice, si no encontraron un cuchillo, por ejemplo, no se puede fabricar uno en Shabbat.
ni trasladarlo si está en otro lugar. Ni siquiera se lo puede trasladar por un pasaje sin erub de un patrio a otro. ¿Está bien? O sea, no se lo puede pasar por un lugar donde no hay erub. Eso se llama mavoy, por un pasaje donde no hay erub. El erub, que es una ordenanza rabínica, no queda relegado para poder transportar un cuchillo, para poder cumplir el precepto del Brit Milá, porque se lo podría haber llevado antes de Shabbat. O sea que todo el objetivo es, puedo hacer el Brit Milá en Shabbat, pero todo lo que necesito para el Brit Milá hay que llevarlo Erev Shabbat. El Eruv, repito, para los que todavía no han ingresado en el tema, el Eruv es una disposición de los Jajamim para poder hacer determinadas cosas en Shabbat o días festivos. En este caso, el Eruv consiste en que cada uno de los vecinos de esa callejuela o de ese barrio, de ese lugar, pone algún alimento en la casa de uno de los vecinos. De este modo, se considera que el pasaje ya es una propiedad privada. El pasaje, ese maboy, ese lugar estrecho eventualmente que comunica mi casa, mi domicilio con la casa del vecino, el pasaje sería el dominio público. El hecho de que yo dejé algo de comida en la casa de mi vecino implica que ya es ese pasaje una propiedad privada, por lo cual se pueden transportar cosas por ahí. Y ese es el principio del Eruv, ¿no? Ya estudiaremos, como le dijimos a las señoras del curso, en el Hot Shabbat, todo lo que representa el componente del Eruv. Bien, eso es en primero el tema de Shabbat. Tratar de preparar las cosas necesarias para el Brit Milá antes de Shabbat. Asimismo, en Shabbat está prohibido moler especias. Hablamos aquí, dice el Rambam, Ein shohakim la samemanim ben mejamim la jamim. Las especias, estamos hablando no para hacer perfumes, sino para hacer especias curativas. Pues moler, lithon, es una de las 39 labores prohibidas en Shabbat. Tampoco se puede calentar agua para bañar al bebé por la circuncisión. Tampoco se puede eventualmente hacer ispelanit. ¿Qué quiere decir ispelanit? Ispelanit es lo que decía la venda, eventualmente. ¿Sí? Todo eso hay que prepararlo en Shabbat. Ni mezclar vino y aceite para poner sobre la herida de la circuncisión como método curativo. O sea que en la antigüedad, el Rambam nos explica que una de las fórmulas para curar y la cicatrización era vino con aceite. La prohibición de la mezcla de vino con aceite es no de la Torá, sino de índole rabínica. El motivo de la prohibición es que todas estas cosas pueden hacerse, obviamente, antes de Shabbat. O sea que todo esto, porque vota Shabbat, se lo debe hacer antes. ¿Perdón? No se hace la verajá de... ¿La verajá? ¿Me estás preguntando, Grace? ¿De Besamim? Sí, pero no estamos hablando aquí de... En Shabbat, por supuesto, se puede bendecir Besamim. Muchas tradiciones sefaradíes lo hacen el viernes a la noche, cuando termina el Lejado Di, por ejemplo. Entonces, dicen Shamor Bezahor Bediburehat y dice la braja de Besamim para agregar una braja en Shabbat. Pero en el Brit Milá sí se hace la braja de Besamim. Lo que aquí está diciendo Rambam es que no se puede moler especias que se utilizaban para curar o para ayudar a cicatrizar la herida del Brit Milá. Por supuesto que en el Brit Milá se puede hacer una braja. Siempre es bueno y agregar una braja. Así como se hace del vino, se hace también de Besamim. Pero el Rambam está hablando que no se pueden preparar especies curativas. ¿Está claro? ¿Sí? Espero que... Ok. ¿No entendí? A ver, no entiendo lo que dice. ¿Me entendiste o no? Sí, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Entonces dice, si no se molió comino antes de Shabbat, se lo puede triturar masticándolo con los dientes y ponerlo sobre la herida
por las propiedades curativas que tiene. Aquí el Rambam ya nos está ayudando. Dice que si no pude preparar el camón, que es comino, que tiene propiedades realmente curativas, nos enseña el Rambam, ¿sí? Y se aparece en la Torá, por supuesto, en el profeta Yeshayahu, en los Nevi'im, perdón. Dice, se lo puede masticar con la boca, eventualmente, y entonces ponerlo sobre la herida por las propiedades curativas que tiene. Si no se mezcló en la víspera de Shabbat vino con aceite, se colocan por separado. Entonces, la norma, dice el Rambam, el klal es este. Todo lo que puede hacerse antes de Shabbat no desplaza las prohibiciones de Shabbat. Y si se olvidaron y las cosas no fueron preparadas, hay que postergar la circuncisión hasta el 9º día, es decir, pasado el Shabbat hasta el día domingo. O sea, dice el Rambam, nos está diciendo, en resumen, en Shabbat se puede realizar una circuncisión si se prepararon todos los menesteres con anterioridad. Y eso es lo importante, eso es lo fundamental. Entonces, veamos aquí cómo se utilizaban recursos naturales en la antigüedad. Y el Rambam, les quiero decir, escribió uno de los libros de farmacología clínica en su época, conteniendo más de 700 medicamentos naturales, así como escribió el régimen sobre el Tratado de la Salud, obviamente una genialidad para su época, estamos hablando del siglo XII. También escribió casi el primer compendio farmacológico. Lo había también ya en el mundo árabe, de donde el Rambam aprende también mucho, así como también la filosofía, aprende de uno de los médicos de su época en la ciudad de Córdoba, de su ciudad natal, que era Ibn Sina, que era un gran médico, y obviamente su padre, Maimón, había aprendido también de la medicina árabe de su época, y por supuesto que el Rambam es un gran experto en todo lo que es la medicina, por supuesto. Y entonces aquí nos da una muestra cabal de todos los elementos naturales que se utilizaban para poder ayudar al proceso de cicatrización o de curación. Y estamos hablando de objetos que nada que ver con medicamentos químicos, estamos hablando de medicamentos absolutamente naturales, y eso es genial, realmente es mamash un milagro. Muy bien, la halajá número 8 nos dice, si después que circuncidaron al pequeño en Shabbat se derramó el agua caliente o se desparramaron las especies curativas, dice Rambam, se debe preparar todo esto en Shabbat, porque si no el niño corre riesgo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que tenía preparado, lo que tenía pronto, un movimiento impertinente, se cayó, se derramó. ¿Y qué pasa entonces? Acá se plantea una situación de lo que se llama pikuach nefesh, quiere decir, corre peligro de vida al niño. Entonces, ¿qué se hace? Se debe preparar todo esto en Shabbat. Eso es lo que dice el Rambam. Osimlo akol be Shabbat. ¿Por qué? Mipnei shesakana hi lo. Porque esto obviamente es un peligro. Y en este caso, opinan los mefarshim, los comentaristas del Rambam, shedehuya y Shabbat etzel sakanat nefashot. ¿Sí? O sea que Shabbat queda postergado frente a lo que es sakanat nefashot, un peligro de vida inminente. Y en este caso, pikuach nefesh, obviamente. Y entonces, en este caso, se pueden preparar las cosas para poder eventualmente asistir al bebé que está pasando el Brit Milá. En un lugar donde sea costumbre bañar al niño, diciendo donde es una costumbre bañar al niño, está permitido hacerlo en Shabbat, en el mismo día de la circuncisión, antes y después de la circuncisión, y al tercer día, aunque sea Shabbat. Quiere decir,
fue jueves la circuncisión, y en Shabbat hay que bañarlo. Por una cuestión de salud de la criatura, se lo puede hacer. Entonces, es muy interesante bañarle todo el cuerpo como solo la circuncisión, ya sea con agua calentada antes de Shabbat, como calentada en Shabbat, porque si no es peligroso para él. Obviamente hoy en día ustedes reconocerán que tenemos circunstancias mucho más felices, porque tenemos agua caliente prácticamente al alcance de la mano, ¿no? Entonces, de una u otra manera, como todo esto representa, dice el Rambam, un peligro, obviamente, dice el Rambam, algo muy interesante también, dice el Rambam en el Hot Shabbat, en el segundo capítulo, la tercera alajá, ואסור להתמהמה בחילול לשבת לחולה שיש בו סכנה. Dice, y está prohibido retrasarse en Shabbat en un enfermo que tenga peligro de vida. שנאמר אשר יעשה אותם אדם בחי בהם. Cuando se habla de las mitzvot, dice el Rambam, la Sagrada Torah nos dice que la persona los debe hacer y debe vivir por ellos y no morir por ellos. למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. De aquí tú tienes que aprender, dice el Rambam, que las palabras de la Torah no vienen a cobrar venganza en este mundo, sino que son compasión y amor y entrega, shalom en este mundo. ואלו אמינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. Y acá el Rambam habla con tanta claridad contra todos aquellos que se oponían a todo esto y dice, Be'elu aminim, y esos herejes que dicen que eso es Hilul Shabbat y está prohibido, sobre eso ha dicho el profeta Yehezkel, y también yo les he dado a ellos leyes que no son buenas y estamentos por los cuales no habrán de vivir. Más contundente, imposible, ¿verdad? El Rambam no tiene ningún tipo de contemplación, para todo este tipo de gente. Por lo tanto, esto es importante. La halajá número 9, Shajejú, se olvidaron de llevar el cuchillo antes de Shabbat. No trajeron el bisturí antes de Shabbat. Se le puede pedir a un no judío que lo lleve en Shabbat siempre y cuando no lo transporte en la vía pública. Quiere decir que no lo traiga por el dominio público, lo cual es una labor prohibida en Shabbat por la Torá. Entonces, ¿cómo se hace? La regla es, todo lo que está prohibido hacer en Shabbat por orden de los Jajamim, estamos autorizados a pedirle a un no judío que lo haga para poder cumplir el precepto en su momento, que quiere decir, el Brit Milá, hay que hacerlo ese Shabbat porque son justo los 8 días. Entonces, todo aquello que en Shabbat está prohibido, Mishum Shvut, quiere decir por la prohibición rabínica, está permitido decirle a un no judío que los haga para poder cumplir la mitzvah en su tiempo. Pero lo que está prohibido hacer por ser una labor, la labor dijimos que se llama melajá en hebreo, prohibida en Shabbat por la Torá, las 39 melajot, tenemos prohibido pedirle a un no judío que lo haga en Shabbat. Esto estudiamos justamente el día jueves con las señoras. Si alguna de ustedes me está escuchando ahora, se llama Shevut de Shevut. Quiere decir una prohibición rabínica que se hace a través de otra prohibición rabínica. Pero bueno, esto es para estudiar con el Hot Shabbat y que no es ahora el momento para poder estudiarla. Muy bien, la última alajá y terminamos el capítulo 2. Es la alajá número 10. Machshirei milá afilu bizmaná einam dochim et yom tov. La preparación de los menesteres de la circuncisión incluso se realiza en su momento, quiere decir al 8º día. No desplazan las leyes que prohíben hacer ciertas actividades en un Yom Tov. ¿Por qué? Porque es posible prepararlos con anterioridad. Es decir, supongamos que este Shabbat, Bezrat Hashem, que es Pesach, y tenemos la suerte de tener un Brit Milá. Todo hay que prepararlo antes de Shabbat Pesach. Shabbat y Yom Tov tienen las dos dimensiones, ¿verdad?
Aunque fuera Yom Tov, también hay que prepararlo antes. No se puede anular, porque es posible prepararlo con anterioridad. Esto es un Kalva Homer, es decir, Kalva Homer es una de la primera de las midot, de los principios con los cuales la Torá es interpretada. Kalva Homer, ¿qué es? Es una deducción lógica que implica que si una norma es aplicable en un caso flexible, cuanto más será aplicable a un caso más exigente. Kal, un caso flexible; Homer, un caso exigente. Kal va Homer. Si la preparación de los menesteres de la circuncisión no desplazan, eh, eh, si la preparación de los menesteres de la circuncisión ni siquiera, dice Rambam, desplazan una prohibición de los sabios, era transportar un cuchillo por ese Maboy, por ese pasaje que estudiamos en la Halajá 6, ¿cómo podrían desplazar una prohibición de la Torá de hacer ciertas labores en las festividades? La Sagrada Torá dice con respecto a las festividades, Kol melejet abodá lo tazo, no solamente melajá, melejet abodá, también dice toda tarea. No obstante, está permitido moler especies en una festividad porque sirven para condimentar una olla de comida y también se puede mezclar vino y aceite. Pues en las festividades, enseña el Rambam, a diferencia de Shabbat, está permitido hacer lo necesario para comer, como cocinar, moler especias, etc. Quiere decir la diferencia entre Shabbat y Yom Tov. ¿Cuál es? Que en Shabbat ninguna melajá se puede hacer. Sin embargo, en Yom Tov, que no cae Shabbat, por supuesto, se puede hacer lo que se llama Ogel Nefesh. Ogel Nefesh es que yo pueda cocinar el día de Yom Tov para Yom Tov. Y de esa manera he encendido una vela en la previa de la llegada del día festivo, y desde esa vela yo puedo tomar el fuego para poder cocinar en Yom Tov para el día de Yom Tov. Y de esa manera, entonces, dice Rambam, está permitido moler especies en una festividad. ¿Por qué? Porque puedo cocinar. Entonces, esas especies que también podrían resultar curativas, como el camún, como el comino, también en última instancia pueden formar parte del día de Yom Tov para ayudar al niño. Muy bien, entonces concluimos hoy el capítulo 2, B'Sha'at Tová, y después de Pesach, Hol HaMoed, no tenemos Sheurim para darles descanso a todos y que nos podamos encontrar con renovado ánimo y fuerzas después de Pesach, quiere decir de aquí en 2 lunes más, Be'ezrat Hashem, y entonces estaremos ingresando al capítulo 3, último capítulo de lo que es el Brit Milá, donde habremos de recorrer ya las últimas alajot que nos habrán de llevar a concluir otra parte más de este Sefer Ahavá, y serán en total 9 alajot del capítulo 3. Muy bien, que tengamos Hag Kasher Besameach, un hermosísimo Pesaj en familia, que tengamos Besorot Tovot para todo Am Israel que habita aquí en esta bendita tierra y también en la Golá, en las diásporas, que solo sepan de Besorot Tovot, que sepan solamente de vida, de Geulah Shlema, de mucha luz, de mucha brajá, que Akadosh Baruj Hu envíe Refuah Shlema a todos los enfermos que pedimos por ellos con tanto deseo interior para que se mejoren. Y por cierto, nuestro Sheur, Leavdil, se estudió, como todos los Sheurim que estudiamos, Leilui Nishmatam, de la señora Rachel Bat Perla, Nishmatat Tzelula Bitzura Haim, la señora mamá del querido More Yosef, quien organiza todo este Sheur y a quien agradecemos siempre, y Leilui Nishmat José Caro, Ben Yehuda Besará, nuestro querido amigo José Caro, que corre el tiempo ya de su desaparición física. Que tengamos eventualmente un buen tiempo de Hag Pesach, Shabbat Shalom y Pesach Kasher Besameach.